Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y por tomar vuestros asientos y estar prestando atención en silencio. Vamos a empezar nuestra reunión, como cada domingo, aunque hoy es sábado, y vamos a empezar entonando un cántico que es el número 36. El cántico se titula Cuidemos nuestro corazón y está basado en Proverbios 4:23. Así, repito, cántico número 36. Pues hoy nos visita nuestro hermano Alberto Rovira, que sirve en la congregación Alcalá Inglesa, y nos va a dar un discurso muy bonito y también muy interesante. Se titula ¿Amadores del placer o amadores de Dios? Te escuchamos, hermano Alberto. Hablando acerca de este periodo en el que vivimos, el apóstol Pablo escribió acerca de las características de las personas que vivirían en este tiempo. Seguramente muchos recordáis estas palabras que podemos leer juntos en el capítulo 3 de la segunda carta que escribió a su discípulo Timoteo. Y recordaréis que en esos primeros versículos ella hace referencia a los últimos días, dice que serían tiempos críticos, difíciles de manejar, y entonces da una descripción de cómo serían las personas, algunas de las actitudes negativas que las personas en este tiempo manifestarían. Y si nos fijamos en el versículo 4, explica que muchas personas serían traicioneras, serían testarudos, hinchados de orgullo, y añade también que serían amadores de placeres más bien que amadores de Dios. Y lo cierto es que cuando observamos a nuestro alrededor cuáles son las actitudes de muchas personas en este mundo, nos damos cuenta de que Pablo hizo una descripción absolutamente exacta de la disposición o la actitud que mucha gente tendría. Al hablar acerca de estas personas, también el apóstol Pablo mencionó que muchos tendrían una apariencia diferente de lo que sería en la realidad. Tendrían apariencia de ser creyentes, de ser
ser adoradores de Dios, y no obstante estarían afectados por toda esa serie de actitudes, incluso ese espíritu de amar el placer o de buscar desesperadamente el placer del cual vamos a hablar. Lo cierto es que muchas personas hoy en día dedican más tiempo y más esfuerzos a los placeres, a satisfacerse a sí mismos, que a pensar en términos de servir a Dios o hacer la voluntad del Creador, si acaso creen. Y de hecho nos damos cuenta de que esto ha sido una constante a través de la historia de la humanidad, que posiblemente se ha estado agravando o se ha incrementado en estos periodos finales en que vivimos. Por ejemplo, cuando echamos una mirada a los relatos que encontramos en la Biblia acerca de las gentes en el tiempo de Noé, pues está claro que eran personas que manifestaban esa actitud también de buscar desenfrenadamente el placer y la satisfacción personal. La realidad es que hoy en día la situación no difiere mucho, incluso entre quienes se llaman cristianos. Así, personas que supuestamente se rigen por los principios de las Escrituras, sin embargo son dados a las borracheras, a las juergas, al uso de las drogas, a la inmoralidad. Así vivimos en un mundo en que estamos rodeados de esas cosas. Está claro, por otra parte, debido a toda esta situación que nos rodea, que tenemos que ser cuidadosos a fin de evitar contagiarnos, porque estamos viviendo en medio de este sistema, en medio de personas que viven de esta forma, por lo cual es relativamente fácil que a uno se le pegue esas actitudes o se contagie con esa disposición. Lo cierto es que, habéis notado, en la presentación del título de este discurso se plantean dos situaciones absolutamente contrapuestas. O somos amadores de Dios o somos amadores del placer. Es imposible combinar las dos cosas. Como veremos, todo requiere su equilibrio y no quiere decir que estamos negados a disfrutar o a satisfacernos en una medida razonable. Pero lo cierto es que solo podemos sobrevivir al fin de este sistema de cosas si somos verdaderos amadores de nuestro Creador Jehová y no permitimos que otras cosas interfieran en nuestra relación con Él. ¿Querrá decir eso que es impropio para un cristiano que trata de servir a Dios el disfrutar de cierta medida de placer? Por supuesto que no. No hay nada en la Biblia que diga eso, todo lo contrario. Jehová desea nuestra felicidad, desea que estemos bien y por consiguiente Él entiende que necesitamos cierta clase de refrigerio, un cambio en nuestra rutina, algún grado de expansión diferente que nos permita relajarnos y continuar con nuestra rutina. Fijémonos, por ejemplo, en los sentidos con los que Jehová nos ha dotado. La vista, el gusto, el oído, el tacto. Es evidente que Jehová quiere que disfrutemos de la vida. Pues esos sentidos nos permiten disfrutar de muchas cosas que de otro modo nos estarían negadas. Pero nos deleitamos con cosas bonitas que podemos ver, los colores hermosos a nuestro alrededor. Podemos disfrutar del canto de un pájaro o de la voz de una persona querida. Podemos tocar cosas que nos permiten también disfrutar de nuestra existencia. Así está claro que Jehová quiere que disfrutemos del placer, pero con equilibrio. Es muy importante que no olvidemos la necesidad de ser sensatos y equilibrados en lo que tiene que ver con las satisfacciones. ¿Por qué es necesario que seamos equilibrados en este campo? Porque Satanás y su mundo son expertos en desvirtuar las cosas que de por sí no son malas. Es decir, placer sí, pero en extremo, llevado a los extremos, sin control, evidentemente hace que uno pierda el favor de Jehová. De modo que tenemos que ser cuidadosos porque la Biblia deja claro que la búsqueda incesante del placer no causa felicidad, no produce felicidad. Fijaros cómo lo explica el libro de Eclesiastés en el capítulo 2. Recordamos que Eclesiastés fue escrito por un rey poderoso, rico, Salomón, un hombre que había tenido oportunidad de disfrutar de todo lo que humanamente uno pudiera desear, y sin embargo él escribió estas palabras. En el versículo 1 dije yo mismo en mi corazón, de veras, ven ahora, déjame probarte con regocijo. También ve lo bueno. Es decir, Salomón está diciendo aquí, mira, tengo oportunidad de disfrutar de cualquier cosa que desee. Pero ¿cuál fue la conclusión? Versículo 2 dice, dije a la risa demencia y al regocijo esto que logra. Así, lo que este sabio rey escribió da a entender que después de haber disfrutado de muchos de los placeres que cualquier humano pudiera desear y que están, en el caso de algunos, lejos de la posibilidad de alcanzarlos,
Todo eso, a fin de cuentas, la risa demencia. O sea, reír por reír, buscar satisfacción por buscar satisfacción, no lleva a nada positivo. Evidentemente no es lo que nosotros queremos hacer. Y es oportuno que hablemos de estas cosas, porque como decíamos, vivimos en un entorno, en un mundo, en el que se da muchísimo énfasis al placer. Y claro, los cristianos queremos equilibrar las dosis de placer de las que disfrutamos debidamente. Por ejemplo, pensemos en las reuniones sociales. Pues para nosotros, los siervos de Jehová, las reuniones sociales son importantes. No hablamos solamente de las reuniones que tenemos con nuestros hermanos en la congregación como esta. Hablamos de ocasiones en que podemos pasar un rato juntos, tomar alguna cosa y disfrutar de buen compañerismo. Pero aún en esas ocasiones tenemos que ser prudentes, porque no es imposible que se introduzcan elementos que no son deseables, como el beber en exceso, quizá actitudes o incluso conversaciones mundanales que no son propias de cristianos, temas de conversación que no edifican en absoluto, o actitudes y maneras de comportarse que quizá uno no tendría cuando está con sus hermanos en la congregación, y uno se pregunta por qué debería tenerlos en otras ocasiones, aunque uno esté más relajado y la situación sea informal. La realidad es que la Organización de Jehová nos ha advertido de vez en cuando acerca de la necesidad de ser cuidadosos con estas cosas, porque fácilmente uno se puede deslizar. Un artículo de la Atalaya hace algunos años habló precisamente concretamente de las bodas, de las celebraciones de boda. Pero eso es aplicable pues, a celebraciones de aniversarios, celebraciones de boda u otros encuentros sociales que podamos tener con nuestros hermanos. Pues frecuentemente, como sabemos, en esas ocasiones pues, hay cosas extras que habitualmente no tenemos. Pues es bastante normal cuando nuestros hermanos se casan y nos invitan a esa boda, pues quizá hay una comida especial. Es posible que haya baile, música y baile, y de por sí eso no es impropio, naturalmente, no es incorrecto. Pero como decíamos, hemos de impedir que la mundanalidad se introduzca en nuestras fiestas. Fijaros lo que dijo la Atalaya. Después de hacer un estudio en varios países europeos y ver cuál era la situación en Europa en general, explicó la Atalaya que algunos hermanos aprovechan las bodas para relajarse. ¿Por qué razón? Porque no hay muchas oportunidades, es verdad, tenemos una rutina muy completa, una actividad con la congregación, nuestras labores, quizás responsabilidades de familia que nos absorben y no hay tanto tiempo disponible para momentos de expansión. Así algunos aprovechan esas oportunidades para, usamos la expresión literal de la Atalaya, para desahogarse y dar rienda suelta a deseos reprimidos. Claro, ¿cuál puede ser el resultado? Pues muy nocivo, ¿verdad? Si uno no controla bien las situaciones y aprovecha la oportunidad, como no hay tantas, vamos a sacar todo lo que podamos de esta fiesta. Hablando de lo que ocurre en América Latina, ese mismo análisis que se hizo, se consultó a algunas sucursales y se explicó que en muchos países de América Latina una boda consiste en lo siguiente: un discurso, un refrigerio y bailar hasta la madrugada. Algunos, decía el artículo, creen que en esas ocasiones pueden beber más de lo normal y por lo general beben demasiado. Entendemos los peligros, ¿verdad? ¿Y por qué no debería ocurrir eso entre nosotros? O sea, estamos hablando de lo que ocurre entre algunos de nuestros hermanos, que simplemente no controlan debidamente el grado de diversión o hasta qué punto pueden llegar pues, en el uso de las bebidas o quizá en los bailes, etc. ¿Habéis notado que se menciona aquí que en algunos casos la boda implica bailar hasta la madrugada? Y claro, cuanto más tiempo se extiende la fiesta, tanto más peligrosa puede ser. Potencialmente hay más riesgos, evidentemente. ¿Por qué razón? Porque es posible que lo que ha estado razonablemente controlado a unas horas lógicas en que se celebre la fiesta pudiera fácilmente descontrolarse por el hecho de que algunos de los hermanos maduros que asisten a la fiesta decidan que a cierta hora prudente deben retirarse, tal vez porque mañana hay que ir a predicar o hay que trabajar o lo que sea. Y entonces puede que el resto del grupo que quede no necesariamente esté debidamente supervisado. Y entonces pueden haber más problemas. La realidad es que haríamos bien en autoanalizarnos de vez en cuando para ver cuál es nuestra actitud, nuestro pensar con respecto a la diversión. Por ejemplo, ¿por qué no plantearnos esta pregunta? ¿Sentimos la necesidad imperiosa de programar diversión semanal en nuestra vida?
Es decir, necesitamos imprescindiblemente tener algo que hacer para divertirnos cada semana, de modo que si no lo tenemos, parece que uno se siente vacío, que algo no está completo. Pues eso pudiera ser un síntoma de que los placeres en nuestra vida están tomando un lugar que no les corresponde, están yendo un poquito más allá de lo razonable. Placeres podemos tener, pero si uno los equilibra debidamente, pues si una semana o 2 semanas o 3 no hay nada especial para entretenerse, pues tampoco pasa nada. Uno puede buscar otras alternativas de hacer cosas que puedan ser igualmente gratificantes. Lo cierto es que, como bien sabemos, hermanos, para nosotros lo más importante es nuestro servicio a Jehová. Todo lo demás debe ser secundario, está en segundo término y no debe nunca ocupar el lugar que corresponde o compete a Jehová. Pero eso es justamente lo que Satanás trata de darle la vuelta y hacernos ver de otro modo. ¿Cuál es el razonamiento de Satanás? La manera en que él trata sutilmente de seducirnos. Pues él trata de decirnos, mira, disfruta. Jehová quiere que lo pases bien. Y es verdad, como hemos dicho, eso es cierto. Pero entonces no te preocupes, tú disfruta, que a fin de cuentas Jehová te ha hecho con ese fin. Y puesto que Jehová quiere que nos divirtamos, Satanás usa ese argumento tratando de que eso adquiera una dimensión que vaya más allá de lo normal, de lo que sería lógico esperar en el caso de un cristiano. Lo cierto es que Satanás desearía que todos nosotros viviéramos como si no hubiera mañana. Es decir, como si todo lo que hubiera que hacerlo hoy, porque esto se acaba y ya no hay más posibilidades. Entonces hay que sacar jugo a la situación e intentar disfrutar de la vida al máximo, ¿verdad? Como se dice hoy en día coloquialmente, a tope, haciendo todo lo posible. Es la expresión que encontramos en el libro de Isaías. Muy interesante que, aunque estamos muy familiarizados con algo que dijo el apóstol Pablo en la misma línea, ya encontramos en el capítulo 22 de Isaías una frase semejante que nos hace pensar, como decimos, que la cosa viene de antiguo, que el intento de Satanás por corromper nuestro concepto o permitir o no desajustar nuestro concepto de lo que es equilibrado, ya en aquel tiempo era algo de actualidad. Fijaros en el versículo 13 de Isaías 22. Lo que se describe aquí es una fiesta, en realidad. Miren, alborozo y regocijo, la matanza de reses vacunas y la degollación de ovejas, el comer carne y el beber vino. Y ahora prestad atención a la frase final. Que se coma y se beba, porque mañana moriremos. ¿Os acordáis de que Pablo dice algo parecido, verdad? Pues sí, muchas personas viven así, como si esto se acabara, y hay que aprovechar todos los minutos, haciendo lo que sea, en ocasiones aunque sea perjudicial para la salud, para la convivencia, etcétera, etcétera. Lo cierto es que pudiera darse el caso, se ha dado el caso, de que algunos de nuestros hermanos han permitido que este espíritu mundano les infecte y llegue a condicionar su punto de vista con respecto a los placeres. No debemos olvidar que el día de Jehová viene. Efectivamente, Jehová va a terminar con este sistema de cosas inicuo y por consiguiente debemos mantenernos constantemente alerta a fin de impedir que estas trampas sutiles, estos enfoques desenfocados de los asuntos, lo que hagan es desviarnos de nuestra principal atención. De hecho, cuando Jesús habló con sus discípulos y las gentes que le escuchaban, por ejemplo, encontramos en Lucas el relato de parte de su mensaje en el capítulo 21. Él advirtió acerca de la seriedad o la importancia de ser conscientes del tiempo en que vivimos y de que no podemos permitir que las cosas que nos rodean nos ofusquen. Vamos a leer los versículos finales o casi finales de este capítulo 21 de Lucas, donde Jesús recomienda o nos exhorta: presten atención a sí mismos para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a comer con exceso y beber con exceso y por las inquietudes de la vida, y de repente esté aquel día sobre ustedes instantáneamente como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. Y ahora de nuevo, primero habíamos leído, presten atención, ahora Jesús dice, manténganse despiertos pues en todo tiempo, haciendo ruego para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así la exhortación es clara. Debemos prestar atención, debemos mantenernos despiertos, debemos darnos cuenta de que vivimos en un tiempo crítico
y no podemos permitirnos la libertad, el lujo de hacer cosas imprudentes o de actuar de manera insensata que pudiera alejarnos de Jehová o de alguna manera pudiera dificultar nuestra amistad con Jehová. Algo que frecuentemente nos puede ayudar en nuestra lucha contra este espíritu mundano es pensar en las consecuencias negativas de no hacer caso del consejo de Jehová. Normalmente los resultados malos pueden servirnos de advertencia y en un momento dado, cuando seamos tentados o tengamos la inclinación de hacer algo que es peligroso, recordar eso puede advertirnos del asunto. Por ejemplo, una experiencia se menciona en el libro Los jóvenes preguntan. La joven que explica la experiencia cuenta que en cierta ocasión aceptó asistir a una fiesta con sus condiscípulos en la escuela. Jóvenes sanos, en principio, gente razonablemente maja, pudiéramos decir. Ella cuenta que al principio todo iba muy bien, había música estupenda, literalmente son sus palabras, bailé mucho, hubo buenos refrescos y nos reímos mucho. Pero en determinado momento en la fiesta alguien trajo droga, trajo marihuana, empezaron a circular las bebidas alcohólicas y como consecuencia nuestra Martita cometió inmoralidad. Y ahora ella contaba su experiencia amargamente, sintiendo que evidentemente le había fallado a Jehová, y todo porque permitió que un entorno propicio para dejar de hacer lo que Jehová decía le llevara a pecar contra Jehová y a hacer algo incorrecto. Tenemos muy buenas razones para no ser amadores de placeres. Vamos a hablar de cuatro motivos, aunque pudiéramos citar más, ¿no? Pero, en primer lugar, la persona que es amadora del placer, no importa el nombre que lleve, no importa la clase de etiqueta que lleve, por ejemplo, cristiano o un devoto de Dios o un testigo de Jehová, si alguien fuera una amadora del placer, su apariencia es simplemente una fachada. No es real, no se corresponde, porque la persona que busca anhelantemente el placer, en realidad con frecuencia cae en muchas de las trampas de este sistema. Sabéis que muchas personas que buscan el placer lo hacen por seguir a ciertos individuos que les sirven de referencia, pues artistas, deportistas, personas que son famosas en este sistema de cosas. Lo cierto es que la persona que imita a esas gentes y trata de vivir de acuerdo con el patrón de conducta frecuentemente muy desenfrenado, inmoral y poco sujeto a normas correctas, pues evidentemente está expuesto al peligro. Muchas de estas personas famosas, cantantes, deportistas, actores, manifiestan una actitud hedonista. Recordáis lo que significa esta expresión, ¿verdad? El hedonismo es una ciencia o una filosofía. En realidad, un artículo de nuestra revista, citando de una autoridad seglar, la definía como una fe, una religión, una fe en el placer. El hedonista piensa que el disfrute es el objetivo máximo de la vida. Así estamos aquí para pasarlo bien. El tiempo que tengamos, los años que vivamos, estamos aquí simplemente para disfrutarlos. ¿Y cuál es el código de fe del hedonista? Dese una buena vida mientras pueda, porque uno está muerto mucho tiempo. Qué filosofía, ¿eh? Cuando nos muramos se acabó todo, por tanto hay que sacar partido a la vida al máximo que uno pueda. Y por eso se ha dicho que el hedonismo en realidad es una forma de religión, porque hace que muchas personas sigan con una fe indivisa a sus objetivos de disfrutar de la vida y poder sacar partido de la vida. Pues decíamos, la persona que es un amador de placer, no importa qué etiqueta lleve, pero es una falsedad, solamente es una fachada. Una segunda razón, está claro que amar los placeres no ayuda a que tengamos mejor relación con Jehová, no nos acerca a Jehová, ni va a hacernos más amigos de Él a fin de que tengamos una relación íntima con Él. Recordaremos que Salomón, del cual leíamos antes en Eclesiastés, con frecuencia en sus escritos hizo referencia a la vanidad de disfrutar de toda clase de placeres o de satisfacciones, ¿verdad? Él tuvo todo en sus manos y, sin embargo, llegó a la conclusión de que podía tener una sensación de vacío, como es el caso de muchas personas que tienen posibilidades de hacer de todo lo que quieren y, sin embargo, están frustrados y no se sienten satisfechos. Jesucristo denunció que quienes buscaban los placeres obtendrían simplemente una vida vana, sin ningún resultado satisfactorio. Una tercera razón por la que debemos evitar desarrollar o que se desarrolle en nosotros esa disposición es que la búsqueda incontrolada o desmedida del placer
puede dificultar nuestras actividades teocráticas. Es un freno. Por ejemplo, pudiera ser que si alguien tiene costumbre de acostarse tarde por disfrutar de fiestas o juergas, pues entonces sea difícil al día siguiente atender la predicación o ir a las reuniones o estar despejado en la reunión, de modo que se pueda uno beneficiar. Pues en realidad, como a veces se ha comparado, está claro que en una comida el condimento, la especia o las especias que uno pueda poner no deben ahogar el sabor de los alimentos, simplemente es el toque. Pues eso, nuestra vida cristiana es la comida. Y el entretenimiento o la diversión, el toquecito de especia que le da sabor y hace que todavía sea más agradable la comida que tomamos. Y como hemos visto en el ejemplo de la jovencita de nuestra hermana que tuvo problemas con la moralidad, la búsqueda excesiva del placer puede llevarnos a lugares peligrosos. Así que debemos ir con cuidado. Con frecuencia, el placer hoy en día está ligado al uso de las drogas, beber indebidamente, a la inmoralidad y, consecuentemente, para los cristianos eso significa desobedecer a Jehová, pecar contra Él, quizá tener que ser censurado en la congregación, incluso ser excluido de la congregación debido a mala conducta. Claro, es evidente que en años recientes, en décadas recientes, se ha introducido un elemento más que no debemos obviar, y es el hecho de que podemos tener el enemigo en casa, con Internet. Actualmente ya no es necesario ir a ciertos lugares para participar en ciertas conductas incorrectas. Uno pudiera conectarse en Internet y tener acceso a pornografía, a programas inmorales o a programas violentos, y eso en la intimidad del hogar, donde nadie posiblemente sea consciente del asunto. Tenemos que cuidar. Algunos de nuestros hermanos han sucumbido víctimas del vicio de la pornografía y eso ha acabado con su amistad con Jehová y ha acabado con la relación de familia, ha destruido su relación con la congregación. Queremos evitar esas cosas que evidentemente solamente son intentos de Satanás por conseguir el objetivo final de apartarnos de Jehová. Estamos sin ayuda, hemos hablado de los peligros, hemos hablado de qué debería persuadirnos de no ser víctimas del amor a los placeres. ¿Qué cosas nos ayudarán a mantenernos equilibradamente y mantener el placer en su debido lugar? Pues, por ejemplo, volvamos a hablar de las reuniones sociales, de las que comentábamos hace unos momentos. No hay nada impropio en que nos reunamos con nuestros hermanos, con un grupo pequeño o más grande, pero siempre deberíamos asegurarnos de que podemos controlar debidamente los asuntos. O sea, que la cantidad de invitados que haya, uno pueda supervisar debidamente, de manera que nada se desmande y salga de su cauce debido. Eso quiere decir que tenemos que cuidar también la clase de asociados que tenemos. Probablemente llama la atención, aunque no nos la llama cuando pensamos seriamente en lo que Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, pues Pablo está hablando de cristianos. Y él nos da una seria advertencia con un comentario que hace en el versículo 20, recordándonos que no necesariamente todo el mundo en la congregación ha desarrollado el grado de madurez y espiritualidad que necesariamente le hagan el mejor amigo o la mejor compañía. ¿Recordáis estas palabras del versículo 20, 2 Timoteo 2? Ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, y algunos para un propósito honroso, pero otros para un propósito falto de honra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuidado con las amistades, con las asociaciones, incluso dentro de la congregación. De modo que cuando pensamos en términos de organizar una reunión social o invitar a algunos de nuestros hermanos, debemos ser cautos para ver a quién invitamos. No quiere decir que hacemos distingos, no tiene nada que ver con ser parciales y decir, este me gusta y le invito y a este no, no es eso. Estamos hablando de quienes tienen las actitudes equilibradas, maduras y bíblicas que realmente contribuirán a que la ocasión sea un momento feliz. Tenemos que controlar la bebida, tenemos que controlar la música. Algunos hermanos simplemente han decidido en algunas de sus fiestas no tener bebidas alcohólicas. Pues bien, otros se han asegurado de escoger bien la música para que dentro de que haya una variedad que sea agradable para todos los asistentes, no haya nada censurable o nada que pueda llevar en una dirección inmodesta por bailes impropios. No hay que entrar en detalles, pero bien sabéis, hoy en día hay bailes que son una absoluta inmoralidad, o sea, simplemente son absolutamente inaceptables para cristianos.
Entonces, lógicamente, no queremos introducir esa clase de música y bailes en nuestras fiestas. Otra cosa que nos ayudará. Decíamos el equilibrio o punto de vista equilibrado con respecto a los placeres. Es bueno disfrutar, pero no queremos dedicarle excesivo tiempo. Al contrario, como decíamos, lo más importante para un siervo de Dios son los asuntos espirituales, todo aquello que nos ayuda a hacer la voluntad de Jehová. Es lo que explica Pablo en Filipenses, en el capítulo 4, cuando habla acerca de a qué cosas queremos dar atención especialmente. Él dice en el versículo 8, finalmente, hermanos, cuantas cosas sean verdaderas, cuantas sean de seria consideración, cuantas sean justas, cuantas sean castas, cuantas sean amables, cuantas sean de buena reputación, cualquier virtud que haya y cualquier cosa que haya digna de alabanza, continúen considerando estas cosas. Pues eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Pablo hace referencia a cosas justas, amables, castas, limpias, cosas edificantes, cosas que contribuirán a que seamos mejores siervos de Dios. Esas son las que debemos considerar. Y eso no quiere decir que en ocasiones sociales debemos necesariamente estar hablando todo el tiempo de asuntos espirituales. No se trata de eso. No es simplemente una cuestión de dar una apariencia de santurronería, de que no, sino simplemente se trata de equilibradamente manejar los asuntos para que los principios que hemos aprendido de la Biblia, las normas que Jehová nos ha enseñado, gobiernen nuestra vida en todo, que nos ayuden a regir nuestra vida en cada momento adecuadamente. Pues hemos hablado de las reuniones sociales, cuidar las compañías, seleccionar, tener un punto de vista correcto acerca del placer, con equilibrio, y una cosa más, estar muy ocupados en actividades espirituales sanas. Por ejemplo, la juventud, como bien sabemos, es la época ideal para empezar a hacer cosas, ¿verdad? Para aprender y disfrutar. Los jóvenes tienen energías y ganas de hacer cosas, tienen fuerza, salud y todo lo que se necesita para hacerlos. Pues muy bien, es el momento para ayudarles, en el caso de los padres cristianos, a que vean sensatamente las diversiones o el entretenimiento, que aprendan a dosificarlo, que aprendan a disfrutar de las cosas espirituales, por ejemplo, del estudio personal. Ahora hay muchas ayudas para los padres con el acceso a la página web, los vídeos y trabajos que pueden hacer en conjunto con los niños, las tarjetas esas que ellos pueden rellenar o completar. Pues todas esas cosas es una manera excelente de inculcar en los hijos aprecio por cosas espirituales edificantes al tiempo que disfrutan. O sea, puede ser placentero al mismo tiempo que edificante. Es importante que los padres y los hijos mejoren el ministerio, que participen en las reuniones, que se vean envueltos en toda la actividad de la congregación. Y por qué no pensar, ya que hablamos de la juventud y de las energías y las capacidades, por qué no poner delante de ellos objetivos razonables y edificantes, como con el tiempo ser capaces de asistir a la escuela para evangelizadores del reino. Claro, eso no está reñido con la situación de otros que sois mayores o que son mayores, ¿verdad? Porque ahora, como sabéis, se ha extendido un poquito la edad y algunos hermanos que son solteros o casados y quizá están libres de responsabilidades, pues pueden ofrecerse para servir en otros lugares. Pues, como decíamos, y usando otra vez el símil de las comidas, la diversión, el plato fuerte. El postre es el placer. Es la guinda, ¿verdad? El toquecito que ayuda a que uno disfrute de una buena comida, pero nunca querríamos invertir los términos o tratar de manejarlos de otro modo. Está claro que, además de ver los peligros, además de valernos de las ayudas que tenemos para poner el placer en su lugar, algo que también nos va a ayudar a hacerlo es tener claro el beneficio de ser una persona equilibrada con respecto al placer. ¿Cuáles son las recompensas de que uno mantenga los placeres en su debido lugar? Pues una vida equilibrada, ¿verdad? Una buena conciencia de saber que estamos usando bien nuestra existencia. Nos da estabilidad, nos ayuda a desarrollar constancia, porque, claro, permite que uno pueda mantener el ritmo dentro de la organización de Jehová, ayuda en definitiva a que nos mantengamos en el camino, que ese es el objetivo, ¿eh? Queremos seguir andando en el camino que Jehová nos ha enseñado. Está claro que si el placer está en el debido lugar, eso nos da más tiempo para las cosas espirituales, nos permite disfrutar de más margen para atender las cosas espirituales. Y ya hablando un poquito a más largo plazo, la perspectiva
para quienes ponen el placer en su debido lugar y no son amadores del placer, sino amadores de Dios, es la vida eterna, lo que Jehová promete a los que le son fieles. Así que hay muy buenas razones para que analicemos con detenimiento cuál es nuestra actitud y disposición al respecto. Pues bien, planteemos de nuevo el título del discurso. Es una pregunta que hacemos bien al hacer personalmente, cada uno. ¿Amadores del placer o amadores de Dios? La respuesta a bote pronto de todos los que estamos aquí, hombre, somos testigos de Jehová, nosotros amamos a Jehová y queremos hacer su voluntad. Ya, pero la cuestión es, ¿qué dice mi forma de vivir en cuanto a si soy un amador de Jehová o un amador del placer? No se trata de lo que uno pueda decir en un momento dado, sino de qué hablo, en qué invierto mi tiempo, en qué gasto mi periodo de tiempo, por ejemplo, de navegación por Internet o de análisis de ciertas cosas. Pues todo eso puede darnos una visión clara de cuál debería ser la respuesta o cuál es la respuesta a esa pregunta. Lo cierto es que lo que hagamos ahora, como bien sabemos, no solo nos va a afectar o nos afecta en nuestro día presente, en el día a día, sino va a afectarnos también en el futuro. Va a tener mucho que ver con lo que sea nuestra vida en el futuro. Por tanto, nos damos cuenta de la necesidad de seleccionar bien. Está claro que podemos disfrutar de actividades que nos entretengan y nos ocupen y nos sirvan de relax. Podemos disfrutar de actividades placenteras, pero nuestro amor solamente es para Jehová. Damos muchas gracias a nuestro hermano Alberto por enseñarnos cómo ver el placer con equilibrio y sobre todo centrarnos en ser amadores de Dios. Muchas gracias. La semana que viene tendremos otro discurso, esta vez será el domingo, y lo tendremos presentado por un hermano que todos conocemos y apreciamos, o al menos así él lo siente. Es el hermano Eleazar Rivera y presentará el discurso Unidos al feliz pueblo de Dios. Un pequeño recordatorio es que, como hoy es sábado, se ha trasladado la salida al día de mañana y la tendremos en el mismo horario que tenemos los sábados. Y ahora, sin más, dejamos el estudio de la atalaya a nuestro hermano Guillermo Esquilardi. Bueno, vamos a disfrutar de la segunda parte de la reunión y lo vamos a iniciarlo entonando una canción que crea el marco apropiado para el estudio. De hecho, las dos canciones que vamos a entonar tienen que ver con los hijos. Así que podemos abrir nuestro cancionero en la canción número 141, que se titula El maravilloso regalo de la vida. Y cantamos todos alegremente esta hermosa canción.
bonita canción, ¿verdad? Hermosa, nos emociona cantarla. Bueno, todos los años se bautizan miles de estudiantes de la Biblia y muchos de ellos son jóvenes o niños. De hecho, el último que se bautizó en nuestra congregación fue un niño de 12 años. Pero el bautismo, aunque trae aparejadas muchas bendiciones, también trae responsabilidades. La pregunta que vamos a tratar, tratar de responder en este estudio, es cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a alcanzar la meta del bautismo. Eso es lo que se analiza en el tercer artículo de estudio de la Atalaya de diciembre de 2017, en la página 18, que se titula Padres, ayuden a sus hijos a hacerse sabios para la salvación, basado en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Así que en relación a estos versículos examinaremos qué envuelve conocer los santos escritos, ser persuadido a creer y hacerse sabio para la salvación. También veremos cómo pueden ayudar los padres a un joven bautizado cuya fe comienza a tambalear. Notarán que el artículo está dirigido especialmente a los padres, así que vamos a apreciar mucho la participación activa de los padres. Por supuesto, también habrá lugar para que comenten sus hijos y otros que, sin tener hijos, hemos sido hijos, ¿no? O somos hijos. Así que les pedimos, como siempre, que la primera respuesta a la pregunta sea directa y breve. Y luego, los siguientes comentarios pueden presentar información adicional más amplia. Y no se olviden de explicar la relación de los textos citados con la información que se analiza en los párrafos. Nuestro lector será el hermano Pedro Serna, quien ya nos puede leer los 2 primeros párrafos. Por favor, Pedro. Todos los años, miles de estudiantes de la Biblia se dedican a Jehová y se bautizan. Muchos de ellos son jóvenes que se han criado en un hogar cristiano y han elegido la mejor vida posible. No hay duda de que los padres testigos de Jehová anhelan que llegue el día en que sus hijos se bauticen. Pero es posible que algunas cosas preocupen a estos padres. Quizás han conocido a algunos jóvenes que se bautizaron, pero luego empezaron a dudar de que los beneficiara obedecer las normas de Dios. Algunos hasta dejaron de servir a Jehová. Por eso, los padres tal vez teman que sus hijos cambien de opinión tras bautizarse y pierdan el amor por la verdad. Eso fue lo que le ocurrió a la congregación de Éfeso en el siglo I. Jesús le dijo: «Has dejado el amor que tenías al principio». ¿Qué pueden hacer los padres para que esto no ocurra y para que sus hijos crezcan a la salvación? Veamos el caso de Timoteo. Gracias. ¿Por qué se preocupan algunos padres cuando sus hijos quieren dedicarse y bautizarse? ¿Por qué se preocupan algunos padres? Hermana de Cebolla. Porque quizás ven que hay otros jóvenes que se bautizan y después de bautizarse empiezan a tener dudas, empiezan a dudar de si los principios bíblicos son para nuestro beneficio y tengan miedo de que al final quizás dejen de amar la verdad. Muy bien. Hermana Antonia Martos. Y vemos que eso no es algo nuevo, ¿no? Porque a la congregación de Éfeso del siglo I ya le había pasado, ¿no? Que dejaron el amor que tenían al principio. Y pues ese mismo temor tienen los padres con sus hijos. Muy bien. Hermano Edgar. Sí, quizá hemos sentido alguna vez la alegría de que un estudiante nuestro ha tomado el paso del bautismo. Como explicaba Juan en su carta, no hay alegría mayor. No hay alegría mayor de que siga andando en la verdad, por supuesto, no solo en que decida tomar ese paso. Si encima ese estudiante es el hijo, pues todavía la felicidad es muchísimo mayor. Muy bien. Ahora se plantea la pregunta que se va a contestar en los párrafos siguientes. ¿Cuál es? Hermana Ana. ¿Qué pueden hacer los padres para que esto no pase y para que sus hijos crezcan a la salvación? Eso, y nos vamos a centrar en el ejemplo de Timoteo. Entonces, la próxima sección está encabezada con el subtítulo «Has conocido los santos escritos». Escuchamos la lectura del párrafo 3. Timoteo probablemente conoció las enseñanzas de Jesús en el año 47, durante la primera visita de Pablo a la ciudad de Listra. Aunque entonces debía de ser un adolescente, sin duda puso en práctica lo que aprendió, y 2 años más tarde empezó a acompañar a Pablo en sus viajes. Unos 16 años después, Pablo le escribió: «Continúa en las cosas que aprendiste y fuiste persuadido a creer,
sabiendo de qué persona las aprendiste, y que desde la infancia has conocido los santos escritos, las escrituras hebreas, que pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe relacionada con Cristo Jesús. Analicemos estas tres expresiones. 1. Has conocido los santos escritos. 2. Fuiste persuadido a creer. Y 3. Pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe relacionada con Cristo Jesús. ¿Cuándo se hizo cristiano Timoteo y qué hizo con lo que aprendió? Víctor. Que Timoteo probablemente conoció las enseñanzas de Jesús en el año 47 y debía de ser un adolescente en ese año, pues sin duda puso en práctica lo que aprendió en 2 años más tarde, empezó a acompañar a Pablo en sus viajes. Eso, muy bien. Así que puso en práctica esas, las sugerencias que Pablo le dio, las instrucciones, ¿no? ¿Y qué 3 cosas le dijo Pablo a Timoteo? Una de ellas, Marco Moraga. Has conocido los santos escritos. Gracias, Marquito. Otra, Elías. Fuiste persuadido a creer. Muy bien. ¿Y la tercera, Borja? Puede hacerte sabio para la salvación mediante la fe relacionada con Cristo Jesús. Muy bien, gracias Borjita también. Excelente. Vamos a ver entonces qué significa cada una de estos comentarios que hace 2 Timoteo 3, 14 y 15. Leamos el párrafo 4. Los padres cristianos quieren que sus hijos conozcan los santos escritos, que hoy incluyen tanto las escrituras hebreas como las escrituras griegas cristianas. Incluso los niños muy pequeños, cada uno según su capacidad, pueden aprender cosas básicas sobre los personajes y relatos de la Biblia. La Organización de Jehová ha suministrado diversos libros, folletos y videos en muchos idiomas que los padres pueden usar para ayudar a sus hijos. ¿Cuáles puede mencionar usted? Recordemos que el conocimiento de las Santas Escrituras es esencial para llegar a tener una estrecha amistad con Jehová. ¿Qué ayudas le han resultado útiles para educar a sus hijos pequeños? Vea la foto del principio. Hermana Alfonsina. Bueno, pues incluso para los niños pequeños, la Organización de Jehová ha suministrado diversos libros, folletos y vídeos en muchos idiomas para que los padres puedan utilizarlos para ayudar a sus hijos. Muy bien. Y ahora, si algún padre quiere hacer sus comentarios personales de qué ha hecho en su caso con sus hijos, hermano Simón de Lucas. Nosotros usamos todas, pero especialmente útiles son los vídeos, porque captan su atención al momento, enseñan mejor que lo que haríamos nosotros en ese tiempo, por así decirlo, y luego nos permiten hacer alusión a determinadas partes del vídeo, escenas. Y como son niños, aun pasando el tiempo, podemos volver a verlos otra vez y no se cansan, por así decirlo, de verlos. O sea, son muy útiles para nosotros. Muy útiles herramientas, ¿verdad? Cosas que muchos de nosotros no tuvimos en nuestra niñez, cuando aprendimos la verdad, o nuestra juventud. Así que son muy bendecidos los padres cristianos de hoy. Hermana Adela, de Alcorta. Luego también tenemos, o la organización ha provisto libros para niños preciosos, como el libro Historias Bíblicas, el libro Aprendamos del Gran Maestro, la vida de Jesús. Y bueno, yo también quería comentar que los vídeos son preciosos para los niños, pero es que a nosotros los mayores nos encantan, no nos cansamos de verlos. Muy bien. Hermana de Serna. En la ilustración se puede ver muy bien cómo este padre está razonando, está como preguntando a la jovencita. Quizás se le ha planteado la cuestión de la evolución en el colegio y ahora se ve que usando la Biblia, y también tiene en la mesa 2 ayudas que pueden ser muy útiles para los padres. Los folletos El origen de la vida, 5 cuestiones dignas de análisis, y el folleto Es la vida obra de un creador. Así que pueden hacer muy buen uso de estos recursos. Eso mismo, muy bien. Hermano Onia.
Y tal como se ha comentado, tenemos muchos recursos, ¿no?, a la hora de poder, como menciona el párrafo, ¿no?, cada uno según su capacidad, ¿no? Entonces los padres bien conocen a los hijos, quizás los pequeñuelos ya pueden aprender los santos escritos, quizás recortando las ilustraciones, pintando, viendo esos, parece que son tebeos, ¿no?, acerca de la vida de algunos fieles de la antigüedad. Quizás más adolescentes pueden ver vídeos, la pizarra animada, pueden ver cuestiones que se plantean muchas veces, así que los padres tienen un abanico impresionante de información para enseñar a los hijos. Eso mismo, muy bien, muchas gracias. Entonces, resumiendo esta sección, has conocido los Santos Escritos. ¿Cuál es el primer paso para hacer de los hijos cristianos hechos y derechos? ¿Y cómo se logra? Hermano Cebolla. Pues que aprendan de la Biblia, que aprendan de las enseñanzas básicas, y la verdad es que hoy en día hay muchas herramientas muy útiles. Hemos hablado de vídeos, folletos, publicaciones que pueden ayudar a los padres a conseguir este objetivo. Muy bien. Veamos la segunda declaración de 2 Timoteo 3:15. Fuiste persuadido a creer. Párrafo 5, por favor. No basta con enseñarle a los hijos los santos escritos, es decir, hablarles de los personajes y relatos de la Biblia. Timoteo también fue persuadido a creer. En el texto griego original, esta expresión puede significar tanto ser convencido de algo como estar convencido y seguro de que algo es cierto o verdad. Timoteo conocía las escrituras hebreas desde que era niño, pero años más tarde, las pruebas lo convencieron de que Jesús era el Mesías. De hecho, estaba tan seguro de ello que se bautizó y acompañó a Pablo en la obra misionera. ¿Qué significa persuadido a creer? Hermano Chalco. Bueno, esta expresión se puede significar diciendo ser convencido de algo, como estar convencido y seguro de que algo es cierto o verdad. Eso, muy bien. Notaron que en ambas definiciones resalta un verbo. ¿Cuál es? Hermana, por favor. Sí, estar convencido. Así que por eso es importante no solo hablarles o mencionarles escritos de la Biblia o relatos de personajes o así sucesivamente, sino tenemos que darles que ellos tengan pruebas para que conste y estén convencidos a su vez de que esto es correcto. Eso, que haga suyo el conocimiento, ¿verdad? Hermana, por favor. Ramona. Bueno, esto a mí yo cuando mis hijas conocí la verdad y empecé a enseñar a mis hijas, entonces eran los años 80, entonces no teníamos todas estas herramientas para enseñarles. Entonces lo que yo utilicé mucho fue la creación, los cielos, las flores, la naturaleza, cómo iba cambiando de estación en estación, y razonando con esto, pues creo que ellos llegaron a estar convencidas de que lo que Jehová hacía o había creado era la verdad. Eso, muy bien. Acordémonos de ese nombre, Ramona, porque lo vamos a usar con frecuencia. Hermano, tú, por favor. Sin duda que todos recordamos el personaje que apareció en la Asamblea Regional, de Sergei. Él desde jovencito repetía las palabras de Romano, ¿no?, de estoy convencido. Así, cuando uno está convencido, seguro de sus creencias, pues podemos ver el gran efecto que esto puede tener en la fe de uno. Y aunque, como menciona el párrafo, esto puede llevar tiempo y hay que hacerlo con paciencia, pero vemos que los resultados son maravillosos. Bien. Como dice la pregunta B, ¿por qué podemos decir que Timoteo estaba convencido de que Jesús era el Mesías? Hermano Jabato. Uno que se bautizó y acompañó a Pablo a la obra misional. Eso mismo, ahí se ve el efecto, ¿no?, el resultado. Pasemos al párrafo 6. ¿Cómo puede un padre ayudar a su hijo a ser persuadido a creer, igual que Timoteo? Ante todo, debe ser paciente. Su hijo no se convencerá de la noche a la mañana y tampoco lo hará simplemente porque sus padres estén seguros de lo que creen. Para convencerse de la verdad de la Biblia, el niño tiene que usar su facultad de raciocinio, o sea, su capacidad de pensar por sí mismo. Los padres son muy importantes en este proceso, sobre todo cuando los hijos les hacen preguntas. Veamos un ejemplo. Antes de hacer la pregunta, podemos leer Romanos capítulo 12, versículo 1, y le pedimos a
a nuestra hermana Katy, por favor. Mena, que nos lo lea. Romanos 12:1. Por consiguiente, les suplico por las compasiones de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio. Bien, bien. ¿En qué expresión nos vamos a concentrar del versículo? Hermana de Pablos. En la facultad de raciocinio. Bien, vamos a la pregunta entonces. Dice, ¿cómo puede un padre ayudar a su hijo a ser persuadido a creer lo que aprende en la Biblia? Hermano, por favor. Sí, pues un padre en este caso debería de armarse de paciencia. ¿Por qué? Porque una persona puede tener mucho conocimiento, pero nunca podrá llegar a estar plenamente convencido hasta que no se lo ponga él en práctica o se le den pruebas por ello. Y para ello los padres deben de enseñarles y por eso deben de tener esa paciencia. Bien. ¿Y cómo podemos relacionar esto con el texto que acabamos de leer? Hermana Norma de Esquirardi. Claro, porque los padres no deben imponer una enseñanza o decirle, bueno, la Biblia lo dice, Jehová lo dice y es así, sino que tienen que apelar a su capacidad mental, a la capacidad de pensar por sí mismos, de razonar para que lleguen a conclusiones. Y eso entonces, eso que uno mismo ha descubierto o ha aceptado por su propia convicción, no se lo olvida jamás. Hermano Bustos. Gracias. Y en realidad la Biblia dice en ocasión que cría al muchacho en el camino y él cuando aún se haga viejo no se apartará de él. Aquí ojo que dice la Biblia, cría al muchacho en el camino. ¿En cuál camino? En el que lo criemos, ¿no? Si lo criamos en la organización van a seguir ese camino, pero si los dejamos que hagan lo que quieran, pues van a seguir ese camino toda su vida y por eso es que la gente a veces se vuelve en contra de Jehová, porque la verdad no entró en su corazón. Entonces, el repetir a los niños, ayudarlos a razonar, bajarse a su mundo y explicarles, entender sus capacidades, va a hacer que ellos sigan en ese camino que les hemos enseñado. Bien. Hermana Femi, por favor, de Pascua. Así que los padres somos muy importantes en este proceso, ¿no? Sobre todo cuando los hijos nos hacen preguntas. Debemos de tener paciencia, escucharlos y siempre pues contestarles con la Biblia. ¿Es un proceso inmediato una vez que uno les explicó a los hijos o qué sucede a veces? Hermana, por favor. Pues no, al igual que los padres cuando aprendemos no lo hacemos rápido, tenemos que tener paciencia mientras nos van explicando, pues igual los hijos necesitan tiempo, no de momento aprenden todo. Por eso que los padres, se ha comentado ya, mucha paciencia y mucho amor hacia los hijos para que lleguen a entender totalmente lo que los padres les explican en la Biblia. Eso, gracias, Apolonia. Muy bien, pasemos a los párrafos 7 y 8. Un hermano llamado Thomas tiene una hija de 11 años de edad. Él explica que a veces ella le hace preguntas como estas. ¿Será que Jehová usó la evolución para crear todos los seres vivos? ¿Y por qué no votamos y hacemos otras cosas para mejorar la comunidad? A veces, Thomas tiene que morderse la lengua para no darle una respuesta dogmática. Sabe que es más fácil convencer a alguien con muchas pruebas pequeñas que con una sola verdad muy grande. La paciencia es importante para todos los cristianos. Y Thomas sabe que necesita esta cualidad para educar a su hija. Comprende que hacen falta tiempo y muchas conversaciones. Tiene que razonar con su hija para que ella se convenza de que lo que aprende en la Biblia es la verdad. Dice, mi esposa y yo queremos saber si nuestra hija de veras cree lo que está aprendiendo y si le parece lógico, sobre todo cuando se trata de temas importantes. Y es bueno que tenga preguntas. La verdad es que me preocuparía que aceptara algo sin preguntar nada. Muy bien, hacemos la pregunta de los párrafos 7 y 8. ¿Cómo demuestra paciencia un padre cristiano al educar a su hija?
A ver, ¿cómo demuestra paciencia? Es el caso de la experiencia, un padre cristiano al educar a su hija. Hermano Rivera, por favor. Pues este hermano, que se llama Tomás, pues tiene una hija de 11 años de edad y a veces esta niña le hace preguntas, ¿no? Preguntas razonables, ¿no? Porque según su edad, ¿no? ¿Cómo será que Jehová usó la evolución para crear a los seres humanos? ¿O por qué no votamos para mejorar la comunidad? Así que este hermano tiene que tener paciencia, ¿no? Y explicarle bien las cosas y que la niña en su facultad de raciocinio pues entienda el punto de vista de Jehová respecto a estos asuntos. Algunas de las preguntas que suelen hacer los niños o los hijos son las que se les presentan en la escuela, ¿verdad? Y acá se dan un par de ejemplos de ellas, ¿no? ¿Cuáles son? Hermana Paloma. Pues un tema muy común que hay hoy en día es la evolución o también el por qué no votamos, ¿no? Entonces los niños no viven solos en nuestra casa, sino que salen y están con otros niños que sí que plantean esas cosas en sus casas. Eso, muy bien. Hermana Patricia, de Cebolla. Este hermano también comenta que es muy consciente que ayudar a su hija a tener una fe fuerte requiere una inversión de tiempo y tener muchas conversaciones con ella para ayudarla a razonar y asegurarse que lo que aprende lo ve lógico. Y eso es muy importante porque los niños muchas veces están acostumbrados a almacenar información, a memorizar, pero cuando se trata de información relacionada con Jehová es otra historia, porque tienen que interiorizarla y grabarla en su corazón, que es lo que el día de mañana cambiará su vida. No se trata de memorizar, sino de aprender a relacionar con lo que ya saben. Muy bien. Hermano Alcorta. Y en el caso que hemos analizado vemos que tenía un padre, pero Timoteo no tenía padre creyente. Así su madre y su abuela consiguieron hacer estas dos cosas que estamos analizando, enseñarles las escrituras y persuadir. No tenían tantas publicaciones. Ahora, madres solas pudieran seguir este ejemplo y tener éxito en la crianza de los hijos. Eso mismo. ¿Cuándo deberían preocuparse los padres con relación a sus hijos? Hermana Isabel Jabato. Pues si los hijos no preguntaran nada, no tuvieran curiosidad ni inquietud, pues ahí deberían preocuparse, porque lo normal es que los niños pregunten y quieran saber. Entonces, por parte de los padres tiene que haber una preparación, un trabajo. Como vimos en la ilustración del principio, pues es más fácil y más cómodo decirle a un hijo, lo dice la Biblia y ya está. Claro. Pero si el padre tiene una preparación, hace un esfuerzo y tiene un estudio con sus hijos concienzudo, pues entonces podrá responder a estas preguntas y no simplemente decir la Biblia lo dice. Eso. Ahora queremos escuchar a los padres, porque esta pregunta es una pregunta personal. ¿En qué casos ha necesitado usted una paciencia parecida con sus hijos? Hermana de cámara. Yo, por ejemplo, en mi caso, aunque son pequeños los niños, pero en las preguntas de las fiestas, ¿no?, de cumpleaños, navidades, lógicamente, para ellos en el cole lo ven como algo divertido, algo alegre y no entienden por qué no pueden celebrarlo. Así que ahí requeríamos paciencia porque nos explicas una vez y como que no lo entienden y necesitas varias veces hasta que por fin entienden que es algo que Jehová no aprueba y que no ve bien. Eso, y uno va reforzando los argumentos con otros adicionales, ¿verdad? Hermano Fermín Fernández. Bueno, el párrafo habla de tener muchas conversaciones, ¿no? Pero eso no siempre es fácil. Yo lo que recuerdo es que con cada hijo pues hay que emplear dosis diferentes de paciencia. Lo que funciona con unos pues no valen con otros. Unos se entienden muy rápido y otros necesitan 7 tiempos y la mitad de un tiempo. Y es que, claro, esto desconcierta un poco porque hay que cambiar los métodos, pero es muy bueno que no queden preguntas pendientes, ¿no? Esto son tiempos bien empleados porque en el fondo lo agradecen y con el tiempo ellos también pueden usarlo con sus propios hijos. ¿Algún otro caso en el que los padres presentes hayan tenido que tener paciencia? Hermana Paloma.
pues quizás con las compañías también, ¿no? Porque ellos no entienden el por qué no pueden jugar con otros niños o hacer una vida social con otros niños, entonces les tienes que tener paciencia para que ellos entiendan que no son buenas compañías. Eso, muy bien. Pasemos a la lectura del párrafo 9. Cuando los padres son pacientes, los hijos poco a poco van comprendiendo la anchura y longitud y altura y profundidad de la fe. Deben adaptar lo que les enseñan a su edad y capacidad. Mientras más convencidos estén los hijos de lo que aprenden, mejor defenderán sus creencias ante sus compañeros de clase y otras personas. Por ejemplo, ¿pueden explicar con la Biblia lo que ocurre cuando morimos? ¿Les parece razonable? Está claro que se necesita paciencia para inculcarles las enseñanzas bíblicas a los hijos, pero vale la pena. ¿Cómo pueden los padres inculcarles la verdad de la Biblia a los hijos? Hermana de Lucas. Sí. Pues igual que en las escuelas, los maestros adaptan los contenidos que tienen que enseñar a sus alumnos por niveles, incluso a veces de forma individual, pues los que somos padres de más de un hijo tenemos que, bajo la paciencia, que eso es algo que no tenemos que perder, adaptar lo que estemos enseñando a la edad, a la capacidad intelectual que tengan nuestros hijos y, según comenta Efesios 3:18, para que ellos vayan perfeccionando y arraigando su fe poco a poco, de manera progresiva. Eso. ¿Y eso les permitirá hacer qué cosas, según 1 de Pedro 3:15? Marta Fernández. Sí, les permitirá también ayudar a sus compañeros y defender sus creencias, ¿no? Como dice este texto en primera carta a Pedro, para estar listos a presentar una defensa ante todo el que exija razón de la esperanza que hay en ustedes y siempre haciéndolo con genio apacible y profundo respeto. Así que esto les ayudará a defender sus creencias ante sus compañeros y demás personas. Muchas gracias. ¿De qué ayudas pueden valerse los padres? Hermana Marta Gómez. Sí, una excelente ayuda son las guías de estudio que encontramos en nuestro sitio de internet y están planeadas de tal forma que nos ayudan a saber qué piensan los jóvenes, porque en la primera sección reflexionan lo que crees, pregunta de forma directa qué creen ellos acerca de ese tema y luego también resalta los textos claves que se analizan en el libro Enseña. Y finalmente también tiene la sección Piensa en cómo explicar lo que crees, que ayudará al joven a expresar sus creencias y saber utilizar los textos claves de cada lección. Eso, muy bien. Pasemos al párrafo 10. Por supuesto, para lograr que los hijos se convenzan de la verdad, también es importante que los padres den un buen ejemplo. Stephanie, que tiene 3 hijas, dice: desde que eran muy pequeñas he tenido que preguntarme, ¿les explico por qué yo estoy convencida de que Jehová existe y de que es justo y amoroso? ¿Ven con claridad que de verdad yo lo amo? No puedo esperar que ellas estén convencidas si yo no lo estoy. ¿Qué es importante que hagan los padres? Hermana de Moraga. Es importante que enseñemos no solo de palabras, sino con el ejemplo también, porque como se menciona al final del párrafo, es imposible que nuestros hijos lleguen alguna vez a estar convencidos de algo que nosotros no estamos convencidos. Bien. ¿Y podríamos relacionar esta idea con el texto final del párrafo anterior? De Deuteronomio 6, 6 y 7. Hermana de Rivera. Pues el texto dice que primero tienen que estar sobre el corazón de los padres. Y una vez que están sobre el corazón de los padres, pues hablar de ellas a los hijos para que ellos también lo puedan creer y entonces lo podamos enseñar a nuestros hijos bien. Muy bien. Bien, hemos terminado entonces la segunda sección. Fuiste persuadido a creer. Y aquí hemos notado que, según Romanos 12:1, ¿qué deben tratar de lograr los padres con sus hijos? Para resumir esta sección. Hermana Ana de Serna. Pues hemos visto la importancia de ser muy pacientes para que ellos desarrollen la facultad de raciocinio y hagan suyas las verdades de Jehová. Excelente. Muy bien, pasemos a la sección Pueden hacerte sabio para la salvación. Y leemos los párrafos 11 y 12.
Como hemos visto, Timoteo, 1, tenía conocimiento de las Santas Escrituras y 2, estaba convencido de lo que creía. Pero ¿a qué se refería Pablo cuando le dijo que los santos escritos podían hacerlo sabio para la salvación? El volumen 2 del libro Perspicacia explica que en la Biblia la sabiduría incluye la actitud de valerse con éxito del conocimiento y el entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros a hacer lo mismo. Es lo opuesto a la tontedad. La Biblia dice que la tontedad está atada al corazón del muchacho. En cambio, lo opuesto a la tontedad, la sabiduría, es una prueba de madurez. Ahora bien, la madurez de una persona no depende solo de su edad, sino de que tema a Jehová y desee obedecer sus mandatos. Muy bien, la pregunta la vamos a desglosar. Primero vamos a contestar qué es la sabiduría. Vamos a definir la sabiduría. ¿Qué es, hermano Eleazar Rivera? Pues como dice el párrafo 12, ¿verdad? Es el conocimiento y el entendimiento en acción. ¿Para qué? Pues para resolver problemas, evitar o impedir peligros o alcanzar metas, ¿no? Y también nos sirve, sobre todo, para enseñar a otros, ¿no? Entonces, la sabiduría, en resumen, es conocimiento y entendimiento en acción. Eso mismo. Y podríamos agregar que esa acción lleva a qué fin o a qué objetivo. Hermano Rivera. A la madurez cristiana. Ajá, muy bien. Según la definición, también al éxito, ¿no? Y ahora, antes de hacer la segunda parte de la pregunta, podemos leer el Salmo 111, 10. Hermano Rubio, Salmo 111, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todos los que las ponen por obra tienen buena perspicacia. Su alabanza subsiste para siempre. Muchas gracias. ¿Por qué podemos decir que no depende solo de la edad de la persona la sabiduría? ¿De qué otro factor está envuelto, según leímos en el texto? Hermana Manuela. No, la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No le tenemos miedo, el temor de no cumplir, eso es la sabiduría. El tener, lo haré bien, he cumplido, Jehová estará contento conmigo, ese es el temor que tenemos que tener para servir a Jehová. Muy bien. Hermano, por favor. Sí, Antonio. Cuando tenemos un conocimiento profundo de las Santas Escrituras, eso nos hace sabios. Como bien dice el párrafo, nos ayuda a resolver problemas, evitar o impedir, porque en ese caso tenemos la perspicacia para ver más allá de los asuntos, de lo que está envuelto toda la situación en nuestra vida. Por eso la importancia de tener todos estos aspectos dentro de nuestro corazón. Eso. Porque a veces hay niños o jóvenes que son súper despiertos, a veces se dan cuenta de algunas cosas más rápido que los adultos, pero, según Salmo 111:10, ¿qué podría faltarles? ¿Qué podría faltarles? Y en esto los niños tienen que prestar mucha atención, ¿verdad? Hermana Rosa María. Sí, pues como dice el texto, ponerlo por obra, porque el conocimiento en sí no es suficiente. Es como para hacer un dibujo necesitamos un lápiz y hacer ese dibujo. Pues el lápiz son los conocimientos de Jehová, la Biblia, las verdades fundamentales, pero saben hacer ese dibujo, saben ponerlo por obra, demuestran sabiduría, demuestran madurez. Eso es lo que tenemos que conseguir como padres. Muy bien. Hermano Ismael Rodríguez. Sí, también como hemos leído en el texto, el temor de Jehová. Y para el temor de Jehová, pues como hemos visto, no hay edad. Pueden ser jóvenes o pueden ser mayores. Muy bien. Damos lectura al párrafo 13.
Los jóvenes que tienen un grado razonable de madurez espiritual no son aventados como por olas y llevados de aquí para allá por sus deseos o la presión de sus compañeros. Más bien, están logrando tener sus facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Demuestran que están madurando al tomar decisiones sabias, incluso cuando no los ven sus padres u otros adultos. Esta clase de sabiduría es necesaria para la salvación. ¿Qué puede hacer un padre para ayudar a sus hijos a hacerse sabios? Sobre todo, asegurarse de que sepan cuáles son los valores que él tiene. Lo que dice y lo que hace debe demostrarles que está tratando de vivir según las normas de la Biblia. Podemos leer el Proverbios 24:14. A ver, tu hermana, por favor. Sí, que has levantado la mano varias veces. Sí. Gracias. Dice, de la misma manera, deberás conocer la sabiduría para tu alma. Si la has hallado, entonces existe un futuro y tu propia esperanza no será cortada. Muy bien. Tengamos presentes esos pensamientos para incorporarlos en la respuesta. ¿Cómo puede el joven demostrar que es sabio para la salvación? Jairo Moraga. Lo demostramos cuando tomamos decisiones correctas, aun cuando nadie nos ve. Eso, muy bien. Y, hermano Bustos. Sí, gracias. A Ludwig, en Suecia, mientras estaba en el kinder, la maestra le hizo que hicieran muñequitos de Pascua, conejos y huevos de Pascua, y él mismo los pintó a pesar de que habíamos hablado con ellos. Pero le quedaron muy bonitos y Ludwig pintó el suyo, y luego tratamos de razonar con él, y dijimos, ¿qué es esto que has hecho, Ludwig? Ah, pues son cositas de Pascua. Oye, ¿y qué opina Jehová de eso? Vamos a ver el video de Caleb, donde le regalan un maguito por ahí, a ver qué pasa. Y entonces el niño entendió que tenía que tirar eso, y se puso a llorar y dijo, yo no voy a tirar eso. O sea, sí entendió que estaba mal. Pero no le dijimos nada ni intentamos presionarlo, solamente vamos a razonar con él. A ver, ¿y cómo se sintió Jehová? Vamos a ver el video otra vez, 3, 4 veces el video, hasta que agarró fuerzas y llorando se secó las lágrimas y dijo, papá, llévame al bote de basura donde reciclamos, porque lo voy a aventar hasta el fondo del bote y que caiga lejos. Y así lo hicimos y tengo una foto con él ahí de eso. Pero muy bien, de chocolate nada, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo de ayudar a los jovencitos a razonar de esta manera, según el texto que hemos leído de Proverbios 24:14, y que está muy relacionado con 2 Timoteo 3:15, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Tratar de lograr qué? Hermana de Serna. El objetivo es que sean sabios, o sea, que tengan la capacidad de usar sus facultades de tal manera que puedan distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Bien, y notamos ahí en Proverbios 24:14, dice, conoce la sabiduría para tu alma, y dice, si la has hallado, entonces, ¿qué? Hermano Onia. Pues dice que entonces existe un futuro para ti, conseguirás un futuro mejor. Si no hay esa sabiduría, realmente es que no hay futuro. Eso, muy bien. Es muy interesante también que el párrafo habla del ejemplo que tienen que dar los padres, y se cita Romanos 2:21 al 23. ¿Por qué es vital esto en el proceso de enseñanza? Hermana Norma Esquilardi. Siempre se nos ha explicado que los niños estamos propensos a hacer lo que ven que lo que escuchan, que lo que se dice, ¿no? Y aquí Pablo, hablándonos a todos los cristianos, dice que si estamos predicando o enseñando algo, lo hacemos o hacemos lo contrario, porque nuestro estudiante obviamente va a hacer lo que vemos que nosotros hacemos. Entonces los padres también tienen que vivir de acuerdo con las normas morales de la Biblia para que sus hijos comprendan el valor que éstas tienen. Muy bien. Sigamos con los párrafos 14 y 15. Sin embargo, no es suficiente con que los padres les digan a sus hijos lo que está bien y lo que está mal. Conviene que los ayuden a razonar con preguntas como estas.
¿Por qué prohíbe la Biblia cosas que pueden parecer atractivas? ¿Qué te convence de que las normas de la Biblia siempre te benefician? Cuando un hijo dice que quiere bautizarse, sus padres deben ayudarlo a pensar en las responsabilidades que conlleva dar este paso tan importante. ¿Cómo las ve? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y las dificultades? ¿Por qué superan los beneficios a las dificultades? Es esencial que el hijo piense en estas cuestiones antes de bautizarse. Si los padres lo ayudan a meditar en los beneficios de ser obediente y las consecuencias de no serlo, es más probable que se convenza de que siempre es mejor obedecer las normas de la Biblia. Gracias, Pedro. ¿En qué debe meditar el joven que quiere bautizarse? Primero, quiero hacer una pregunta a los jóvenes que no están bautizados. ¿Quiénes de ustedes quieren bautizarse? Levanten la mano, a ver. Ninguno, ¿no? Nadie quiere bautizarse. Los jóvenes... Todos los niños, ¿eh? Muy bien, todos quieren bautizarse. Excelente. Así que bueno, ¿en qué debe meditar el joven que quiere bautizarse? ¿En qué debe meditar? Hermana Nati Piñero. Pues en la gran responsabilidad que eso conlleva. Es una vida cristiana en la que tiene que exponerla en cada momento de su vida. Y eso lleva consigo una responsabilidad delante de Jehová muy grande. Hay un par de preguntas que se hacen aquí, ¿no? Hermana Antonia Martos. Sí, en Isaías se nos dice que Jehová es el que nos indica, ¿no?, por el camino que tenemos que andar y que sabemos que si seguimos ese camino pues no nos va a ir bien. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿no?, por qué a veces la Biblia prohíbe algunas cosas que parecen que son atractivas. Y luego también qué es lo que nos convence de que realmente las normas de la Biblia son siempre las mejores y son las que nos benefician. Muy bien, eso contesta la segunda pregunta del párrafo. ¿Cómo puede usted ayudar a su hijo a meditar en los beneficios de obedecer las normas bíblicas? Muy bien, sigamos entonces, pero antes un breve resumen de esta sección. Pueden hacerte sabio para la salvación. Entonces, objetivos, uno inmediato y otro que es consecuencia de este inmediato y que tiene vigencia eterna. ¿Cuál es el objetivo de los padres al enseñar a sus hijos? ¿El inmediato cuál es? Patricia. Pues si consiguen tener temor por Jehová y ser sabios, tomarán buenas decisiones. Muy bien. ¿Y el objetivo final? Hermano Cebolla. Pues un futuro eterno y en condiciones magníficas. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a la sección ¿qué hacer si un joven bautizado empieza a dudar de su fe? Leamos el párrafo 16. ¿Qué pueden hacer los padres si su hijo empieza a cuestionar su fe después de bautizarse? Por ejemplo, un adolescente puede sentirse atraído por las cosas del mundo o empezar a preguntarse si seguir los principios bíblicos es lo mejor. Los padres deben darse cuenta de que su reacción puede influir en si su hijo seguirá sirviendo a Jehová o no. Tienen que intentar no pelear con él, tanto si es un adolescente como si todavía es un niño. Deben asegurarse de que sepa que lo aman y desean ayudarlo. ¿Qué deben hacer los padres si su hijo empieza a cuestionar su fe después de bautizarse? Hermana de Jabato. Pues tanto si es un adolescente como si todavía es un niño, deben asegurarse de que sepan que los ama y desean ayudarlo. Muy bien. ¿Y qué es lo que no deben hacer? Podríamos decir. ¿Querías comentar? ¿Alguien por ahí? Hermana de Chalco. Pues lo que no debemos hacer y lo que a veces, por tendencia humana, lo que primero nos sale a veces es querer discutir con un adolescente, ¿no? Pero como nos está aconsejando el párrafo, pues debemos armarnos de paciencia, asegurarnos de que en este caso los niños pues entienden, ¿no?,
por qué quizás uno se les hace razonar y se les hace pensar por qué Jehová no quiere tales cosas. Entonces ellos, pues, al ver que no estamos peleando, no estamos debatiendo, sino razonando con ellos, pues se les hace más fácil entender, ¿no?, un motivo o una razón que se les da, y viéndolos, pues, meditando con la Biblia, ellos absorben más, porque a veces ellos se ponen a la defensiva, ¿no? Si uno se discute, pues ellos pues, sencillamente se callan y se apartan y se guardan sus problemas o sus preguntas para quizás comentarlo con alguien quizás que no es de su familia. Entonces es muy importante tener mucha paciencia y no discutir con ellos. José, cámara. Y los padres tenemos que darnos cuenta que la reacción que tengamos a este hecho pues va a influir bastante en el hijo, si va a seguir siguiendo a Jehová o no. Eso, muy bien. Pasemos al los párrafos 17 y 18. Por supuesto, el joven que se ha bautizado le ha prometido a Jehová amarlo y poner su voluntad por encima de todo lo demás. Dios toma esta promesa muy en serio, y lo mismo deben hacer todos los que le han dedicado su vida. Los padres buscarán un buen momento para recordárselo con cariño a sus hijos. Pero antes tienen que estudiar la información que la Organización de Jehová ha publicado para los padres. Esto los ayudará a enfatizar tanto la seriedad como las bendiciones de ser un testigo de Jehová dedicado y bautizado. Por ejemplo, los padres encontrarán sugerencias interesantes en el apéndice Los padres preguntan, del volumen 1 del libro Los jóvenes preguntan. Dice: no asuma que su hijo ya no quiere tener nada que ver con su religión. En la mayoría de los casos, el joven solo tiene que resolver algún conflicto interno. Podría deberse a la presión de sus compañeros, la soledad o la sensación de que otros jóvenes están progresando más rápido en la congregación. El apéndice continúa diciendo: estos conflictos no atentan contra los fundamentos de la fe cristiana. Tienen que ver más bien con circunstancias que hacen que al joven le cueste vivir en conformidad con sus creencias, al menos por ahora. A continuación, el apéndice les aconseja a los padres qué hacer si su hijo tiene dudas sobre la verdad. Bueno, la pregunta dice, si un joven tiene dudas, ¿qué pueden hacer sus padres para ayudarlo? Sí, bien digo. 17 y 18, ¿verdad? Sí. Hermano Edgar Ortega. Primero deben averiguar cuál es el problema real, porque quizás aquellas dudas no son el problema real, sino es el síntoma de que hay otro problema de fondo que está preocupando al chico. Muy bien. Hermana Rivera y Samara. Bueno, y a veces el problema no está en que el adolescente haya perdido interés, simplemente puede estar cuestionando si servir a Jehová es lo mejor. Por eso es que los padres no se deben dar por vencidos, ¿no? Deben de intentar compartir con ellos actividades espirituales y acercarse a ellos y hacerse sus amigos. Muy bien. Hermano Fernández. Es muy interesante lo que dice el párrafo 16, que hay que enfatizarle en paralelo dos cosas. Una, la seriedad de lo que ha supuesto el bautizarse, pero también las bendiciones que tiene por ello. Bien. Acá se menciona una sección en el párrafo 18 del volumen 1 del libro Los jóvenes preguntan, que está dirigida a los padres. ¿Qué dice allí? Hermana de Rivera, Marián. Pues no pensar que nuestro hijo ya no quiere nada con la religión. Dice que en la mayoría de los casos el joven tiene que resolver un conflicto que tiene él interno, ¿no? Dice que puede deberse a la presión de los compañeros, a que se encuentre solo, o la sensación de que otros jóvenes pues estén progresando más rápido en la congregación. Por eso es bueno hablar con él y saber qué es lo que le preocupa. Así que primero no entrar en pánico, ¿verdad? Porque acá dice, no asuma que su hijo ya no quiere tener nada que ver con su religión. El problema es otro, ¿no?
son inquietudes que el joven tiene en su relación con el mundo exterior. Vamos a leer el texto de Marcos 12:30 para centrarnos en el objetivo de los jóvenes al bautizarse. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y le vamos a pedir por favor a Jair que lo lea. Y tienes que amar a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿en qué deben enfocarse los niños que quieren bautizarse? Y aún después de bautizados, ¿qué es lo más importante? Axel. Pues seguir amando a Jehová. Muy bien. Hermana de Pablos. Este mandato que hemos leído, pues que dice que lo debe poner por encima de todo lo demás, de amar a Jehová, porque es lo más importante. Y si tiene alguna duda o algún problema, pues los padres tratar de saber solucionarlo y razonando con él. Eso, muy bien. Y noten que a continuación de este texto se cita el de Eclesiastés, que está muy relacionado uno con el otro, ¿no? ¿Por qué están relacionados o en qué sentido están relacionados? Hermano de Lucas. Pues porque en Eclesiastés se recuerda que cuando hacemos un voto no tenemos de titubear en pagarlo, sino todo lo contrario, hacer todo el esfuerzo posible por así cumplir con él mismo, y el bautismo es un voto, es una dedicación en este caso el joven, de su vida completa a Jehová. Por lo tanto, su esfuerzo constante tiene que ser cumplir con esa promesa que le ha hecho a Jehová. Eso. Ahora hacemos un análisis de los dibujos de la página 21 y a ver quién quiere ir explicando, haciendo un contraste entre cada una de las dibujos en la cinta superior y en la cinta inferior. ¿Podemos comentar el contraste entre las dos primeras? Hermana de Chalco. Sí, en la primera vemos pues que el padre ahora está muy ocupado cuando su niño era pequeño, y claro, hay la diferencia de que, como se ha dicho en Deuteronomio, que la ley de Jehová tiene que estar primero en nuestro corazón, entonces tenemos que demostrarlo, y eso es lo que está haciendo el padre de abajo. Le está poniendo atención, aunque sea, porque ellos tienen problemas. Para nosotros pueden ser muy simples, pero para ellos, para su corta edad, son muy grandes. Entonces tenemos que dedicarles tiempo y paciencia. Eso. ¿Hay algo que les indique que el chico necesita ayuda? Hermana Ramona. Precisamente la actitud del niño, ¿no? Que se ve que está solicitando atención de su padre por alguna razón. Eso. Y en la de abajo notamos que el padre, ¿cómo está él? Hermanito Chalco. Josué. Ahí vemos cómo en la primera el padre está más ocupado y después el hijo ya no le presta atención y se mete en problemas. Pero en la segunda ya vemos que el padre le está prestando una atención y el hijo también, y supera las tentaciones de Satanás. Ajá, muy bien. Ahora notemos en la segunda, la de arriba y la de abajo, ¿qué pretende hacer el padre en la de arriba? Que no debe hacerse, ¿no? Hermana de Moraga. Pues parece como que le está enseñando de forma dogmática, ¿no? Esto es así porque lo dice la Biblia y lo tienes que hacer. Eso. Y en la de abajo, a diferencia de la de arriba, hermano de Pablos. Bueno, en la de abajo parece que ha buscado el tiempo apropiado, porque en la de arriba parece que el hijo se va y ahora el padre quiere, ahora que está yéndose el hijo, le quiere hablar, no es el momento apropiado. A veces los padres tienen que buscar el mejor momento cuando los hijos estén relajados. A veces, aunque haya un problema grave, ahora el hijo está tan nervioso que no es el momento de atacarlo.
Claro. Espera un poquito, siéntate, como dice en la parte de abajo, y ahora te escuchará. Si no, solo resultará en una pelea y un distanciamiento. Muy bien. Y con respecto a la tercera, ya comentó Josué el resultado de actuar de una manera o de la otra, ¿no? Muy bien. Pasemos ahora al último párrafo, el 19. Los padres tienen la seria responsabilidad y el privilegio de criar a sus hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Como hemos visto, para ello no solo han de enseñarles lo que dice la Biblia, sino también tienen que ayudarlos a estar convencidos de lo que aprenden. Los hijos deben tener una seguridad tan fuerte que los motive a dedicarle su vida a Jehová y a servirle de todo corazón. Que la Biblia, el Espíritu Santo y sus esfuerzos como padres ayuden a sus hijos a hacerse sabios para la salvación. Muchas gracias por tu muy buena lectura, Pedro. ¿Cómo pueden ayudar los padres a sus hijos a hacerse sabios para la salvación? La hermana, ¿me recuerdas tu nombre? Gloria. Gloria. Sí, entonces lo que tienen que hacer es buscar el momento oportuno, hablar sin irritarlos, como hemos visto en la fotografía, y enseñarles a estar convencidos de que lo que se les ha enseñado de la Biblia es la verdad y ellos, estar convencidos de ello. Entonces tendrán esta seguridad tan fuerte que los motive a dedicar su vida a Jehová y a servirle de todo corazón. Eso mismo. Y dice que los padres, para poder ayudar verdaderamente a sus hijos, deben ver esto de qué dos maneras o desde qué dos ángulos. A ver. Hermano Mena. Efesios 6:4 dice: padres no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental. Entonces dice que los padres tienen la seria responsabilidad y el privilegio de criar a sus hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Eso, muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio. Excelente, muchas gracias por la participación. Todavía nos quedan unas 3 preguntitas para resumir el artículo, así que los que no han comentado tienen la oportunidad de hacerlo ahora. La primera es, ¿qué significa conocer los santos escritos? Conocer los santos escritos. Elías. Enseñar las verdades de Jehová desde la infancia. Muy bien, eso. ¿Qué significa ser persuadido a creer? Hermanito Cámara. Puede significar tanto ser convencido de algo como estar convencido y seguro de que algo es cierto o verdad. Muy bien, esa es la definición. ¿Y cómo se logra eso? Keiner, Urdaneta. Pues los padres, para poder lograr que ese hijo sea persuadido a creer, necesitan bastante paciencia, ya que no es una tarea que se logre de la noche a la mañana, sino que más bien se requiere de tiempo y, como hemos visto anteriormente, tanto con las tareas que da la organización, folletos, libros, revistas, pueden ser útiles para que esos hijos sean persuadidos a creer y tengan firmemente arraigada la verdad. Eso mismo. Recuerdan que leímos Romanos 12:1, ¿verdad? Un objetivo muy importante tras el cual deben trabajar los padres. Hermano Juan Carlos. Y la facultad de raciocinio, que la utilicen cuando ellos estén solos y de esa manera mostrarán y glorificarán a Jehová. Eso. Y decimos facultad de raciocinio y como sinónimo, ¿qué podríamos decir también? En vez de facultad de raciocinio. Hermana Bárbara de García. La capacidad de pensar por ellos mismos. Eso, muy bien. Y por último, ¿qué significa hacerse sabio para la salvación? Hacerse sabio para la salvación. La tercera parte de la segunda Timoteo 3:15, ¿no? Samuel de Lucas. Usar facultades perceptivas y tomar decisiones sabias, especialmente cuando no están los padres u otros adultos. ¿Con qué objetivo? Ahí en la misma expresión del texto está, ¿no es cierto? Hacerte sabio, ¿con qué objetivo final?
Hermana Apolonia. Para la salvación. Si nos hacemos sabios y aprendemos todas las cosas bien, pues Jehová nos va a tener en cuenta y vamos a ser salvos. Eso mismo. Habló una de las niñas de la congregación que quiere hacerse sabia para la salvación. Muchas gracias, hermana Apolonia. Bueno, así terminamos el estudio de este fin de semana. Y como hemos visto, quienes son padres deben ir más allá de solo estudiar la Biblia con sus hijos, ¿no? Deben persuadirlos de que lo que están aprendiendo es la verdad y de lo muy beneficiosa que es para ellos. Así que ese es el objetivo. Así que ustedes, padres, si lo consiguen, sus hijos tendrán motivos suficientes para dedicarse, bautizarse y servir a Jehová de todo corazón para siempre. Así que este artículo dirigido a los padres. Ahora, ¿qué veremos la semana que viene? ¿Qué pueden hacer los hijos que ya se han bautizado o que están pensando en hacerlo para fortalecer su relación con Jehová? Lo veremos en el artículo siguiente, que se titula Jóvenes sigan obrando su propia salvación. Así que invitamos a todos y particularmente a los jovencitos a prepararse tan bien como lo han hecho para este estudio. Vamos a finalizar nuestra reunión entonando la canción número 134, al final de la cual el hermano Pablo de Pablos hará la oración de conclusión. La canción 134, si gustan ponerse de pie, se titula Los hijos son un regalo de Dios.